Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, La mejor habitación. Diga conmigo, la mejor habitación. Le invito por favor a que abra su Biblia en la tercera epístola del apóstol Juan. Y vamos a leer el verso 2. Tercera de Juan. Y vamos a leer el verso 2. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Ahora podríamos decirlo todos juntos: querido hermano, oro por ti para que te vaya bien, para que prosperes, para que tengas éxito, así como prosperas espiritualmente. Es hermosa esta porción de la Escritura y la forma en la cual el apóstol Juan nos revela su sentir, no solamente para Gallo, sino para toda la iglesia. Necesitamos hoy darnos cuenta que como iglesia de Jesucristo, tenemos la bendición del Señor reposando sobre nuestra vida 24/7, 24 horas los 7 días de la semana. Y algo que necesitamos hoy darnos cuenta es que si contamos con la bendición de Dios, prácticamente tenemos la victoria asegurada. ¿Por qué? Porque lo que Dios ya ha establecido para nuestra vida será, pero aquello que puede determinar que suceda o no, recae en nuestra responsabilidad. Así que es bien importante que comprendamos que de acuerdo al sentir del apóstol Juan, Dios desea que seamos prosperados en todo y que tengamos salud, así como prosperamos espiritualmente. Y siendo honestos, ¿quién no desea tener éxito? ¿Quién no desea prosperar? Estoy seguro que todos tenemos el anhelo de trascender. Lo cierto es que en ocasiones pareciera que no logramos conectar con el éxito. ¿Le ha sucedido que en algún momento sus ideas parece que son grandiosas? Parece que la decisión que está tomando le va a encaminar hacia el mejor resultado y de pronto no sucede. Y pareciera de pronto como que lo único que nos falta es conectar con el éxito. Pero sabe, muchas veces conectar con el éxito va más allá que simplemente tener suerte. Lo cierto es que considero que el éxito, más allá que ser algo que de forma aleatoria le sucede a unos cuantos, considero que el éxito es el resultado de la estrategia que cada uno determina implementar en su vida con base en sus prioridades. ¿Por qué no alcanzamos a tener éxito? Muchas veces porque nuestra estrategia no es la más adecuada. Y en otras ocasiones, aun cuando tenemos la estrategia correcta, nuestras prioridades están en desorden. Y por eso no podemos atender a las circunstancias que nuestra estrategia requiere. Y cuando nosotros no tenemos un orden bien establecido que nos permita garantizar una correcta ejecución de la estrategia, pues simplemente no vamos a alcanzar el resultado deseado. En ese sentido es que creo que hoy atravesamos como iglesia por un periodo muy especial en el que como cuerpo de Cristo en lo general y como hijos de Dios en lo particular, necesitamos establecer en nuestra vida nuevamente el orden de prioridades en nuestra vida, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y es que déjeme decirle algo, perder el ritmo y el rumbo es sumamente fácil. Muchas veces queriendo alcanzar el éxito terminamos donde en un principio no imaginábamos estar. ¿Qué falló si yo tenía la estrategia para que en esta ocasión este intento resultara? Posiblemente no falló la estrategia, tal vez lo que estaba mal eran tus prioridades.
Y como no pudiste suplir las necesidades de la estrategia, porque tus prioridades estaban en un orden distinto, de ahí fue que no pudiste implementar adecuadamente la estrategia y fue lo que te llevó a un punto lejano al que tú esperabas encontrarte. Así que hablando en términos claros y honestos, creo, amados hermanos, que es fácil perder el ritmo y el rumbo tanto en lo natural como en lo espiritual. Basta con que nos distraigamos un momento. Sí, así de sencillo. Para perder el ritmo y el rumbo en nuestra vida, basta con que usted se distraiga un momento y de pronto intente continuar con lo que estaba sin verificar el rumbo. A veces pareciera que nuestra vida de pronto se encuentra como ese GPS que nos está indicando una dirección y llega a la bifurcación y el punto que nos debería de dirigir no se mueve. Y entonces no sabemos si es hacia la izquierda o hacia la derecha. Y tomamos decisiones muchas veces sin darnos cuenta realmente en dónde estamos parados. Así que necesitamos hoy más que nunca verificar el punto en el que nos encontramos para asegurarnos la dirección hacia la cual nos queremos mover. Porque de otra forma, nuestro esfuerzo va a disiparse y no seremos efectivos. Como hijos de Dios necesitamos darnos cuenta que en muchas ocasiones sucede que nuestros sentidos se extravían, de tal manera que aunque continuamos activos en la obra de Dios, y lo pongo entre comillas, nuestra vida espiritual no lo está reflejando. Esto suele suceder con mucha frecuencia. Estamos participando de las cosas de Dios, continuamos trabajando en la obra del Señor, pero algo está sucediendo en nuestra vida espiritual porque no estamos alcanzando la plenitud, la satisfacción. Y muchas veces, amados hermanos, no significa que estemos haciendo lo malo. En muchas ocasiones, lo que esto indica es que estamos dejando de tener como prioridad lo más importante en cuanto a nuestra relación con Dios se refiere. Muchas veces no estamos siendo espiritualmente efectivos y no estamos alcanzando la plenitud espiritual a la cual Cristo nos invita, porque nuestras prioridades no están alineadas con las prioridades del cielo, así de simple. Podemos tener la estrategia de Dios, pero si no coincidimos con el cielo en cuanto a las prioridades, estaremos teniendo una fractura en nuestra relación con Dios que le dé oportunidad a la distracción para alejarnos del propósito del Señor. En lo natural tenemos una lista de prioridades. Estoy seguro que cada uno de nosotros ha determinado qué es lo mejor y lo más importante en su vida. Sin embargo, en muchos casos, nuestra idea de lo que es lo más importante y lo que debería ser prioritario en nuestra vida no siempre nos produce los mejores resultados. ¿Por qué? Porque posiblemente nuestra lista de prioridades, la forma en la cual le hemos dado peso a determinadas actividades en nuestra vida o a determinadas personas en nuestras relaciones, es la incorrecta. Muchas veces le estamos dando demasiado peso, demasiada importancia a relaciones o personas que no tienen trascendencia en nuestra vida. Y eso poco a poco comienza a mermar nuestra efectividad. Porque nos distrae, porque nos impide poder consolidar aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Es triste cuando nosotros tenemos un sueño, una visión, un propósito,
Y al paso del tiempo nos damos cuenta que no hemos sido efectivos en alcanzarlo. ¿Cuál es el problema? Si he estado teniendo consejería, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no logro hacer clic con el éxito, con la plenitud anhelada? ¿Por qué no estoy teniendo una vida abundante? El problema no está en tu estrategia. El problema está en que no puedes implementarla de manera correcta porque en el orden de tus prioridades hay desorden. Tus prioridades no están en el orden correcto. Muchas veces nos olvidamos de que para que nuestra vida material tenga trascendencia, debemos atender a las necesidades espirituales de nuestra alma y nuestro espíritu. Y es ahí, amados hermanos, donde muchas veces somos fácilmente engañados. Y al no alimentar como debemos nuestra vida espiritual, es que poco a poco comenzamos a perder el rumbo y la fuerza para mantenernos con el ritmo que el reino de los cielos requiere. Diga conmigo, el reino de los cielos se mueve a un ritmo constante. De tiempo en tiempo acelera, pero nunca se detiene. Entonces la responsabilidad de la iglesia, la responsabilidad de cada uno de nosotros radica en estar al pendiente del movimiento que el reino de los cielos está efectuando en nuestra generación y nosotros responder a esa iniciativa de Dios plasmada en nuestra generación. En otras palabras, necesitamos estar al pendiente de lo que Dios está haciendo en nuestra generación para nosotros movernos junto con Él. El problema es que si estamos distraídos no nos vamos a dar cuenta de cómo Dios se está manifestando en nuestra generación. Recordemos algo importante. En el Antiguo Testamento se narra cómo el pueblo de Israel se movía detrás de la nube de la presencia de Dios. La nube se movía a un ritmo. Y si ellos no se movían a ese ritmo, ellos podrían perder la oportunidad de mantenerse bajo la protección de Dios. Y sabe, hoy día lamentablemente son bastantes los cristianos que han perdido el ritmo y el rumbo. Sí, pueden continuar dentro de la iglesia, pueden continuar desarrollando una actividad piadosa. Pueden de tiempo en tiempo calmar su conciencia haciendo cosas buenas. Pero la realidad es que en lo íntimo saben que no están siendo efectivos y que no están llevando su vida hacia la trascendencia que Dios desea para ellos. ¿Por qué? Porque hay situaciones dentro de su estructura de prioridades que están en desorden. Y es ahí lo que nosotros necesitamos hoy atender. ¿Por qué una persona llega a tener sus prioridades en desorden? Creo que muchas de las veces se debe a que en su corazón hay una falta de definición en cuanto a lo que es verdaderamente importante. No podemos definir lo que es importante como simplemente una caja donde aventamos diferente tipo de cosas y guardamos diferente tipo de enseres. No. Cuando hablamos de las cosas que son importantes en nuestra vida, no están en un montón. Deberían estar cuidadosamente seleccionadas y cuidadosamente colocadas dentro de la estructura de importancia en nuestra vida. Porque finalmente ese orden es el que le dará estabilidad a tu estructura y también a tu estrategia para poder alcanzar lo que Dios quiere en tu vida. Como lo mencionaba al principio, hoy día son muchos los creyentes que no están alcanzando plenitud en su vida espiritual.
Sí, están dentro de la iglesia, pero dentro de ellos mismos, en lo íntimo de su corazón, hay una insatisfacción debido a que saben que no están donde Dios los quisiera tener. Y muchas veces ese desfase se debe a que no hemos priorizado lo que el cielo quiere que prioricemos. Entonces contamos con la estrategia de Dios, pero a causa de nuestro desorden en cuanto a prioridades, nosotros mismos nos somos tropiezo y lastre para movernos al ritmo que el reino de los cielos quiere que nos movamos. ¿Entiende eso? Entonces surge la pregunta, ¿cuál debería ser el orden de prioridad en mi vida? Y mire, si hablamos del orden de prioridades, es importante que visualicemos primero la pirámide que tenemos proyectada de el lado izquierdo para mí, el lado derecho para usted. La base de esa pirámide debe de ser nuestra intimidad con Dios. Si como creyentes no estamos desarrollando una intimidad más sólida, más profunda con el Señor, todo lo demás, amados hermanos, que hagamos en la obra del Señor carecerá de sentido y carecerá de significado, porque todo comienza con la intimidad. Si no hay intimidad, entonces todo lo demás será deficiente. Y ahorita lo va a ver. ¿Por qué? Porque como resultado de mi intimidad con Dios, viene la revelación del carácter y del corazón de Dios. Una cosa es tener información de Dios, pero una cosa muy distinta es tener conocimiento de Dios. Hay muchas personas que hoy tienen información de Dios, pero debido a que no han tenido una experiencia íntima y profunda con Cristo, carecen de conocimiento de Dios. Tú puedes decir que conoces a una persona solamente en razón de la profundidad con la que esa persona te ha expuesto sus pensamientos y sus emociones. No es por convivencia y casi por ósmosis, no sucede. Yo puedo convivir mucho con una persona y realmente puedo llegar al punto de intuir cómo esa persona reaccionaría bajo determinadas circunstancias. Pero yo conozco a una persona solo en la medida que esa persona se revela hacia mí, se expone hacia mí, me abre la puerta de sus pensamientos y de sus emociones. Yo no puedo entrar. Esa persona necesita exponerse. De ahí la importancia de fundamentar nuestra relación con Dios con la base o el fundamento de nuestra intimidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo intimidad con Dios, entonces Él me va a revelar su mente y su corazón. Y si yo conozco la mente de Dios y el corazón de Dios, puedo decir que tengo conocimiento de Dios. No porque he leído la Biblia N cantidad de veces, sino porque con base en mi experiencia con Él, Él me ha mostrado su manera de pensar y me ha mostrado su sentir. ¿Comprende? Entonces, cuando yo tengo conocimiento de Dios, lo que se activa en mí es un deseo por agradarle, porque lo conozco. Porque sé qué es lo que le pudiera molestar, qué es lo que le pudiera entristecer y qué es lo que le provocaría una sonrisa en su rostro.
Cuando nosotros llegamos a conocer a una persona en ese nivel de intimidad y de revelación que me permite conocer su corazón, su motivación, su pensamiento, entonces surge en mí, si lo que pretendo es llevar el vínculo hacia un punto más profundo, mucho más sólido, el buscar agradar a esa persona. Y entonces cuando hablamos de nuestra relación con Dios, algo que Él desea de cada uno de nosotros es obediencia. Recuerde que el obedecer vale más que el sacrificio. Entonces, cuando tú conoces el corazón de Dios, cuando tú conoces la mente de Dios, tal es el vínculo y la relación que lo que tú aspiras y lo que deseas es agradarle. Y entonces comienzas a buscar ofrecer tu vida en obediencia a Él. Y cada vez que practicas la obediencia, en tu corazón comienza a brotar una mayor devoción a Dios. La devoción es el resultado de mi obediencia y se traduce en distintas formas de rendición. Entre ellas está la adoración. Yo puedo decir que tengo devoción a Dios porque Él es el motivo de mi vida y Él es el eje de mi existencia. Por ese motivo es que yo vivo para agradarle y quiero hacerlo porque tengo conocimiento de Él, dado que he experimentado intimidad con Dios. Dentro de esa devoción a Él, dentro de esa emoción que me convence, que me impulsa, que me motiva a agradarlo, como último resultado de ahí tendré el deseo de servirle. No solamente en un término persona a persona, sino más bien en el sentido de ser útil a sus propósitos. Y esta es la aspiración final de toda persona que ha tenido una verdadera intimidad con Dios. Quiero ser útil a sus propósitos. Si nosotros no tenemos nuestro orden de prioridades ordenado de forma correcta, ¿sabe cuándo vamos a querer obedecer a Dios? Nunca. ¿Sabe cuándo será para nosotros prioridad ofrecernos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él? Es decir, una vida devocional a Cristo. Nunca. ¿Cuándo voy a estar dispuesto a dejar mi comodidad para que Él cumpla su propósito en mi vida y a través de mi vida? Jamás. Porque todo surge de tener como prioridad el tener una relación de intimidad con Dios. Y ahí surge entonces el conocimiento de su corazón, de su persona. Y entonces yo comienzo a conocerlo mejor y a apasionarme más de Él. Pero ¿saben? Para que esto sea efectivo, necesitamos una habitación. Es decir, un lugar de acceso exclusivo y único en el que nosotros podamos compartir lo que somos con Dios. Y creo que ahí es donde la iglesia muchas veces se ha dispersado, porque no hemos dejado de servir, no hemos dejado de evangelizar, no hemos dejado de aprender, no hemos dejado de buscar agradar a Dios en determinadas áreas de nuestra vida, no hemos dejado de querer continuar creciendo en el Señor y siendo perfeccionados en Él, pero muchas veces hemos olvidado el tema de la intimidad con Dios. Y nos hemos olvidado de Él a tal grado que creemos que haciendo cosas es que tenemos intimidad con Él.
Y no es así. Necesitamos profundizar y realmente ir a más con el Señor. Hay un canto de Marco Barrientos que en una época fue de gran bendición a la iglesia y que deberíamos retomar como parte de nuestro estilo de vida. No digo que deberían todas las iglesias volverlo a cantar, pero sí deberíamos retomarlo en esencia como nuestro estilo de vida. Y ese canto decía a la letra así: Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Y a cada instante de mi vida yo te agradeceré. Y a cada instante de mi vida siempre te amaré. Señor, Señor, yo quiero construir, note eso, una habitación y vivir junto a ti. Ese punto de intimidad, ese punto donde nadie existe. ¿Se acuerda esa expresión cuando Jesús dijo: entra tú a tu aposento y cierra la puerta? Es esa habitación, es esa intimidad a la cual Dios refiere, donde no hay invitados, donde no hay espectadores, donde solamente estás con la persona con la que deseas compartir lo que eres. Y sabe, creo que la iglesia ha olvidado esta parte. Nos hemos de alguna manera enfrascado en actividades. Pero ¿qué hay de nuestra intimidad con Dios? ¿Hace cuánto tiempo que no tenemos intimidad con el Señor? ¿Cuántas veces lo que decimos tener, y lo pongo entre comillas, como conocimiento de Dios, son experiencias de terceros? Pero no hay una revelación, no hay una experiencia como esa que tuvo Moisés cuando vio la zarza arder ante sus ojos. O ese silbo apacible que escuchó Elías. ¿Cuántas veces nuestra experiencia con Dios ha estado limitada a la acción? ¿Y cuántas veces nuestro conocimiento de Dios está reducido a la experiencia de alguien más? De ahí que nuestra obediencia sea deficiente y nuestra devoción pobre. ¿Y qué decir de nuestro servicio a Dios? A veces pareciera que necesitamos que alguien venga a decirnos lo que el reino de los cielos requiere, porque pareciera que nuestros sentidos están tan adormecidos que no nos damos cuenta de que es Dios hablando a nuestra vida, de qué es lo que Él quiere que hagamos. Necesitamos una habitación donde tener intimidad con Dios. Una habitación que nos permita conocerlo a Él mejor, descubrirlo, donde ya no es Dios público, es privado y es mío. ¿Entiende eso? Ya no es el Dios público, ahora es privado y es mío. ¿Cuál sería para usted la mejor habitación? Mire, observe esta fotografía y vea qué bonita habitación. Algunos de ustedes estarían fascinados con ese ventilador. Yo la verdad preferiría un calentador. Unas 3 cobijitas más. No sé,
¿Cuál sería para usted la habitación perfecta? Tal vez esa tiene demasiada luz. Yo preferiría un hoyo en la tierra. ¿Cuál sería para usted la mejor habitación? Tal vez usted pudiera en este momento imaginar, no sé cuántos de ustedes han visto esas fotografías de aquellos hoteles que son no solo exclusivos, sino también yo diría que un tanto extravagantes, que tienen habitaciones bajo el mar. Y usted puede estar en su habitación y puede ver los peces y cosas así. O hay algunos hoteles que ofrecen habitaciones de hielo. Los iglús, y usted puede pasar allí la noche pagando una cuantiosísima cantidad y tener toda una experiencia helada. ¿Sabe? Dios no es tan complicado como nosotros. Y cuando le construyes una habitación, Él solamente pide algunos elementos imprescindibles. Y esos elementos imprescindibles los encontramos en segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos del 9 al 11. Y lo tenemos proyectado aquí en la pantalla. Y note aquí hay algo bien interesante. En segundo de Reyes, capítulo 4, versos del 9 al 11, dice la palabra del Señor así. La mujer le dijo a su esposo: mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Diga conmigo, si quieres emprender un proyecto que trascienda a tu emoción, debes de tener en ello convicción. Mucha gente emprende proyectos descabellados por emoción. Si tú quieres que tu proyecto trascienda, debes de tener convicción. Porque va a llegar un momento en que la emoción no sea capaz de suplir lo que tu proyecto necesita. Necesitas para ello convicción. Entonces, aquí hay algo que me llama mucho la atención, y es que esta mujer está tomando una decisión. Y es la de construir una habitación para quien ella tiene convicción que es un hombre de Dios. El profeta Eliseo representa la presencia de Dios. Y la iglesia tiene que llegar al punto de tener la convicción de que quiere tener la presencia de Dios viviendo con ella. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la expresión, tanto de predicadores como de directores de alabanza, que de pronto cuando estamos entrando a un tiempo de adoración, le piden al Espíritu Santo que descienda. Bueno, si usted lo ha escuchado, déjeme decirle que esa es una expresión, en mi opinión, que está equivocada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya nos fue dado. Él no tiene que descender, Él está entre. Lo que debe suceder es que Él se manifieste. Y Él no se va a manifestar si no hay una habitación. Porque Él, siendo la tercera persona de la divinidad, es la persona que requiere de mayor intimidad para poderse dar a conocer, para poderse revelar. Y si no le hemos construido a Él una habitación, Él no se va a manifestar. Haga la prueba en la próxima vez que usted tenga la oportunidad de adorar, y desde el primer canto construya una habitación para Él. Notará una enorme diferencia en su adoración. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se va a manifestar a su vida, porque Él está viendo en su corazón esa convicción.
No quiero que me visite y se vaya. Quiero que cuando Él decida venir, se quede. Y es lo que como iglesia muchas veces hemos estado de alguna manera postergando. El tener la presencia de Dios entre nosotros nos implica un gran compromiso, una gran responsabilidad, pero también nos da grandes beneficios. Entonces necesitamos darnos cuenta que para poder emprender el proyecto que traiga orden a nuestras prioridades y que con ese orden podamos movernos en la dirección que Dios quiere, necesitamos estar convencidos de lo que queremos. Y esa mujer habla con su esposo y le dice: mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea. Construyámosle una habitación y pongámosle allí, ¿qué cosa? Diga conmigo, una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. Esa mujer no quería simplemente que el profeta o el hombre de Dios llegara a su casa, comiera y se fuera. Ella quería que él se sintiera bienvenido y parte de esa familia. ¿Cuántas veces nuestras prioridades le dicen a Dios: solo ven y hazme el milagro y vete? Tenemos que cambiar nuestra estructura de pensamiento si lo que queremos es que Él permanezca entre nosotros. Hay algo bien interesante. Ella le dice a su esposo: hagámosle una habitación, hagámosle un cuarto en la azotea. ¿Ustedes creen que con pensarlo de pronto iban a venir de diferentes direcciones los tabiques? La arena se iban a apilar uno sobre otro y de pronto, ¡tarán!, ¿hay un cuarto en la azotea? ¿No? ¿Qué iba a requerir eso? Inversión, recursos, sacrificios. Y eso es lo que a veces la iglesia no quiere tener. Sí quiere la presencia de Dios, pero no lo que implica el tener la presencia de Dios. Porque hay relaciones en lo natural que no trascienden por el mismo principio. No hay compromiso. No hay realmente una visión de futuro. Y si no tienes en el vínculo en el que te encuentras una visión de futuro, estás perdiendo tu presente y desperdiciando tu posible mañana. Porque para vivir de forma circunstancial y a ver qué nos depara el futuro, creo que hay muchas formas de poder perder el tiempo. Pero cuando tú estás estableciendo de forma intencional qué es lo que quieres en tu vida, entonces planificar qué es lo que quieres para mañana es esencial. Y no puedes darle la vuelta a los compromisos cuando lo que persigues realmente es importante para ti. En este caso, esta mujer está platicando con su esposo y le dice: vamos a hacer una habitación. ¿Cuánto creen que en la actualidad cueste hacer un cuartito? No hablemos de que le iban a hacer toda la parte de arriba de su casa. Imagínense un terreno promedio de 10 metros por 15. No, un cuartito. ¿Cuánto costará edificar un cuartito? ¿5,000? No, con eso ni la arena compramos. ¿Cuánto se imagina?
¿Unos 25,000 pesos? Posiblemente. 120,000 ya con acabados. Bueno, sí, ya. Tal vez no pensaban ponerle una tina al profeta, pero estaban considerando el costo. ¿Estás considerando el costo de lo que implicará en tu vida tener más de Dios? Es interesante esto porque cuando ella habla con su esposo y le dice, hagámosle un cuarto en la azotea, no está diciéndole, dispongamos el corazón, dispongamos la mente. No, ella dice, dispongamos las finanzas, dispongamos los recursos, comprometámonos con la visión para poder alcanzar lo que en nuestro corazón está realizado. Y su esposo está de acuerdo con ella. Y dice la palabra del Señor que ella continúa todavía con esa proyección en su mente que posteriormente materializa y le dice a su esposo, y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. La visión de ella no es simplemente que tenga un lugar donde él pasar y descansar un momento. Esta mujer deseaba que él permaneciera todo el tiempo que deseara en ese lugar. Ahora es interesante lo que ella quiere ponerle al profeta en esa habitación. Y dice la palabra de Dios que ella sugiere que le pongan allí una cama. En la cama es donde nacen los sueños. ¿Sabe por qué? Adonías quería a la mujer que calentaba a David. David ya es un hombre anciano. Ya por más cobijas que le eches encima, él tenía frío, todo el tiempo tenía frío. Y entonces seleccionan para el rey una mujer hermosa. ¿Cómo se llama ella? Abisag. El nombre de Abisag significa tóxica. Y es que para un gran hombre se requiere de una mujer que sea tóxica para el resto, porque un gran hombre requiere exclusividad. Entonces le llevan a David a una mujer tóxica para el resto, pero muy noble para con él. Y Abisag nunca tuvo relaciones con el rey, solo le proporcionaba calor con su cuerpo. Pero en esa cama, David soñaba despierto. Y quien oía los sueños del rey era Abisag. Entonces, quien tenía la llave del imperio soñado por David era Abisag. Y quien tuviera a Abisag tenía el reino. Entonces Adonías usurpa el trono, después se halla descubierto, se halla traidor, y de tiempo en tiempo aparece nuevamente en escena, acercándose a Betsabé y tratándola de convencer de que Salomón le entregue a Abisag. Y cuando Salomón escucha eso, le dice: madre, lo que me estás pidiendo es que yo le ceda el reino. ¿Por qué? Porque en la cama es donde se dan los sueños. Tú necesitas entender que en la intimidad con Dios es donde Él te dará una visión tan grande, tan amplia,
que dirigirá el resto de tu vida para siempre. Y en nuestra intimidad yo necesito esos tiempos de refrigerio en la presencia de Dios. Esos tiempos donde yo entre en su reposo. No podemos continuar visualizando nuestra relación con Dios como nuestro monólogo. Y Señor, vengo a tener intimidad contigo. Fíjate que me he sentido así. Bueno, amén. Ahí nos vemos después, Señor. Eso significa que en nuestra habitación no hay una cama donde podamos tener intimidad con Él y revelarle el corazón y que Él nos revele su corazón. También dice la palabra del Señor que ella sugiere que le pongan una mesa con una silla. La mesa y la silla representan el lugar donde nosotros nos alimentamos, donde nosotros suplimos nuestra necesidad esencial. También el lugar donde nosotros estudiamos la palabra de Dios. Y si en nuestra habitación con Dios no hay un estudio más serio, más profundo de la palabra de Dios, no estamos teniendo la habitación completa. ¿Nos está faltando descanso en la presencia del Señor? ¿Nos está faltando intimidad con Cristo? ¿Nos está faltando intimidad con su palabra? ¿Nos está faltando participar de su carne y beber de su sangre? Eso está representado en esa mesa con esa silla. Y finalmente ella dice, y pongámosle una lámpara. Nuestra relación con el Espíritu Santo. No puedo decir que tengo intimidad con Dios si no estoy incrementando mi relación con el Espíritu Santo. Necesito darme cuenta si dentro de mi orden de prioridades hay verdaderamente orden. Porque si no hay orden, entonces no tendré intimidad con Dios. Por ende, no tendré conocimiento de Dios. Por ende, no podré obedecer a Dios. Como resultado de esto, no tendré devoción por Él. Y finalmente, no desearé ser útil a sus propósitos. Los 5 puntos que vimos anteriormente. La fase básica, fundamental, que es la intimidad con Dios, requiere entonces de que tengamos un lugar de intimidad con el Señor donde podamos exponernos de forma más clara, más profunda. Y allí en esa cama poder escuchar su corazón. En esa mesa y en esa silla poder comprender su mente y a través de su espíritu ser dirigidos. Cuando tú demuestras que en tu corazón hay esa convicción porque el Espíritu Santo te dirija, porque su palabra te revele su corazón y porque día con día profundices en un mayor conocimiento de su voluntad, tú estás de alguna manera preparando todo lo que se necesita para que Él se quede contigo. Me encanta cuando la Escritura dice que Noé soltó una paloma y la paloma, no teniendo dónde reposar, volvió al arca. Y con Cristo, dice la palabra del Señor, que una vez que Jesús
subió del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre él. Lo que vemos en Noé es que no hay una habitación para Dios, no hay un lugar para Dios, y por eso la paloma tiene que salir, ronda toda la tierra y regresa. Recuerda que en una ocasión esta paloma vuelve trayendo una ramita de olivo en su pico. Es Cristo, el testimonio de que el tiempo de Dios y la gracia de Dios está llegando al momento de su cumplimiento. Y en Cristo se da completamente ese cumplimiento, porque Dios le había dicho al profeta Juan el Bautista que aquel sobre el cual viera descender el Espíritu de Dios y permanecer sobre de él, ese era el ungido del Señor. Ese era el Cristo de Dios. Y entonces vemos en el Evangelio que cuando Jesús sube del agua, los cielos se abren y el Espíritu Santo avala la habitación. Porque en Cristo su prioridad era tener intimidad con Dios, tener conocimiento de Dios, obedecer a Dios, manifestar su devoción a Dios y ser útil a sus propósitos. Y entonces se escucha la voz que dice: este es mi Hijo amado, que me ha preparado una habitación y que me encanta como para quedarme. Y dice la palabra del Señor: en cierta ocasión Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Y si usted continúa leyendo el contexto del texto, descubrirá una cosa: que cada vez que Eliseo visitaba ese pueblo, se quedaba allí. Y no solamente esto, sino que a causa de esa convicción y esa determinación que había en el corazón de esta mujer, no solamente tiene a Eliseo en exclusividad para ella, para esa casa. Todo lo que Eliseo es y todo lo que Eliseo tiene le pertenece en un sentido a ella en exclusividad. Porque en una ocasión, Eliseo platicando con Giezi le dice: oye, creo que esta mujer se ha tomado demasiadas molestias por nosotros. Llámala. Giezi va y llama a la mujer, y cuando la mujer se presenta, se para en la puerta de esa habitación y le dice el profeta Eliseo: te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? ¿Quieres que le hable bien al rey de ti? ¿O al jefe de la guardia? ¿Tienes algún problema, alguna situación en la que quieras que te ayude? Soy una persona que tiene la capacidad de ayudarte. Y ella le responde y le dice: no necesito nada. Y entonces, en la mente y en el corazón de Eliseo, brota el hecho de que ella determinó tener la convicción de preparar una habitación para él, no por lo que él le pudiera dar, sino por lo que él era para ella. ¿Recuerda cómo comienza el relato? Dice: yo estoy segura que él es un hombre de Dios. Y dice la palabra del Señor que el cielo jamás se queda de brazos cruzados. Porque aunque ella le está diciendo entre líneas: no te construí esto para que me des, sino por quién eres para mí. Entonces Giezi le dice: su esposo ya es viejo y no tienen hijos. Así el Espíritu Santo, cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, y Dios ve que no lo estás haciendo porque te dé, porque te supla, porque te responda lo que le has estado pidiendo,
sino por el solo hecho de querer tener más intimidad con Él, el cielo siempre te da más y te sorprende. Y entonces nuevamente le dice Eliseo a Giezi: ve y busca a la mujer. Sube la mujer otra vez y le dice Eliseo a ella: de aquí a un año tendrás a un hijo cargando en tus brazos. ¡Sas! La mujer le dice: no se burle de mí. Estoy seguro que lo habían intentado todo, pero para Dios nada es imposible. Cuando tú pones el reino de los cielos como prioridad, para Dios nada es imposible. Y dice la palabra del Señor que al siguiente año la mujer tuvo un hijo. Y todo lo que Dios te conceda también en su momento atravesará por tribulación. Es el mismo niño que en una ocasión, yendo con su padre, comenzó a gritar y a decir: mi cabeza, me duele mi cabeza. Y su padre dio la orden y dijo: llévenselo a su madre. Y el niño se muere en sus brazos y ella lo sube a la habitación que en un principio construyó para el profeta. Lleva ante la presencia de Dios a tu habitación tus problemas más íntimos, tus problemas más profundos. Ahí en esa habitación colócalos sobre la cama donde un día Dios te reveló sus sueños. Y ve a buscar la presencia de Dios. La mujer corrió a buscar a Eliseo. Y Dios no le reveló nada a Eliseo respecto de lo que la mujer tenía. Entonces Eliseo, encontrado en curva, le dice a Giezi: toma mi bastón y corre hacia la casa de la mujer. Si alguien te saluda, no te distraigas, enfócate en lo que te estoy pidiendo. Sale Giezi corriendo, nada, no hay respuesta. Llega Eliseo, sube a la habitación y ahí está el niño tendido. Tu sueño aparentemente perdido, pero Dios lo trae nuevamente a la vida. Necesitamos darnos cuenta, amados hermanos, de una verdad, y es que es nuestra responsabilidad reforzar nuestras prioridades espirituales a fin de lograr el crecimiento anhelado en cuanto a nuestra relación con Dios, sabiendo que siempre que Dios sea prioridad de nuestra vida, Dios mismo ¿qué cosa? Se va a encargar de suplir a mi vida todo aquello que yo pudiera necesitar. Mateo 6:33 dice: busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que tus prioridades estén en orden, que tu visión sea clara, y el resto déjaselo a Dios. ¿Tienes un imposible? ¿Estás atravesando por un momento de duelo, de crisis, de tristeza? Súbelo a tu habitación y ahí ponlo en la presencia de Dios. ¿Qué ventaja? Ya tenía todo. Lo que al final ella quiso poner para la presencia de Dios repercutió en su propio beneficio. A veces invertimos demasiado viendo el obstáculo en lugar de correr al lugar correcto y esperar la respuesta de Dios.
Hay un pasaje que me encanta y David lo expresa de la siguiente manera. Y él dice: me sacó a un lugar espacioso porque se agradó de mí. Me pagó conforme a mi justicia. Es hermoso cuando tú has priorizado la presencia de Dios. Y cuando vienen esos momentos de turbulencia a tu vida, el lugar de reposo está en su presencia. Entonces busquemos construir esa habitación y tengamos un lugar para Él. Amén. Necesitamos hacerlo, porque de esta manera es que vamos a poder ofrecerle al Señor la mejor habitación. Búsquelo, búsquelo, y Dios lo va a sorprender. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a dar gracias. Amado Dios,